Buen día, colegas. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Los mismos de anoche, ¿no? Muy Buenos bien. días, doctor. Buenos días. Enciendan sus cámaras los que puedan. Buenos días, doctor. Vamos a hacer un chiste machista. Los que no hayan ido al mercado. Enciendan sus cámaras. Muy bien. Javier el único. Bueno, Ramiro también. No les han mandado al mercado. Es un chiste de viejos, ¿no ven? Muy bien. Vamos a ir entrando en materia, porque sé que el sábado es propicio para muchas actividades de esparcimiento, así que vamos a avanzar, si les parece, en un solo envión, ¿sí? Sin descanso, hasta más o menos las 9:30. Además, en la mañana todavía estamos con muchas energías, así que vamos a poder aguantar y no se van a dormir. Y luego les voy a encargar para terminar la clase una lectura que va a ser interesante además. Va a ser la resolución emitida por el Tribunal de Amparo del Beni que ha paralizado las elecciones, de la que habíamos hablado ayer. La tengo en foto legalizada, no fotocopia legalizada. En foto legalizada les voy a mandar. O sea, una foto de las fotocopias legalizadas. Para que la tengan, la conozcan. Les he dicho ayer que para mí es un documento muy importante. Ojalá encuentre una respuesta similar en el Constitucional. Aunque sé que probablemente no sea la misma, porque la situación jurídica ha cambiado. Ha cambiado porque el órgano, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha dejado sin efecto de mutuo propio, se llama, o sea, por iniciativa propia el acto demandado, precisamente para evitar mayores daños. A veces, bueno, no a veces, casi siempre el poder político cuando va a ser afectado toma previsiones y hace control de daños. Este puede ser una de esas circunstancias, como por ejemplo puede ser también la demanda de inconstitucionalidad que existe. Es decir, para evitar salir más dañados, paralizan la situación ellos mismos y así evitan que salga sentencia constitucional. No va a ser la primera vez ni la última. Pero bueno, esa es solo una presunción mía. De todos modos, la resolución ya es importante porque ha impuesto, poco a poco va a ir imponiendo además una nueva forma de pensar en cuanto al control de constitucionalidad. Y es por eso que quiero que la lean. Tienen esa lectura, al final les voy a decir qué vamos a hacer con ella. Y al mismo tiempo tienen otra. Bueno, todavía no les han mandado eso. Yo he pedido a Natalie que no les manden para que no se distraigan. Pero ahora les han mandado otra, seguramente, que dice algo así como el derecho a una acción de inconstitucionalidad. Eso ya lo pueden estar leyendo, seguramente las mujeres que tienen capacidad de poner atención a dos cosas al mismo tiempo. Pero les aconsejo que lo lean también después. Este es un documento muy interesante. Y emerge del artículo 125, si no me equivoco, de la Constitución, que es otra norma no explotada en Bolivia o omitida intencionalmente también por el poder político. Ya la anterior vez del artículo 132 de la Constitución. Ya la anterior vez les he explicado, si no me equivoco, que suelo tener expresiones radicales sobre la Constitución y sobre el control de constitucionalidad. Es solamente con afán pedagógico, o sea, para que se vaya comprendiendo que esto tiene que ser entendido como algo intenso, como algo fuerte, como algo, el control de constitucionalidad, como un elemento del ejercicio del poder político.
que lo regula, que es parte del poder político. O sea, no tiene por qué ser malo que el control de constitucionalidad sea parte del control político, pues porque la política es administrar al Estado. Y lo que hace el control de constitucionalidad es lo mismo. Coadyuva en la toma de decisiones mediante una función específica, cuál es la de revisar que todos los actos estén enmarcados en la Constitución, bueno, que manda la Constitución política del Estado. Bien, entonces les decía que de esta lectura que ya les han mandado, que se llama el derecho a una acción directa de inconstitucionalidad, emerge del artículo 132 de la Constitución que dice: toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos por ley. Esta norma debió dar lugar a que el Código Procesal Constitucional establezca un procedimiento para hacer efectiva la acción de inconstitucionalidad por parte de todos los ciudadanos de Bolivia, todos los habitantes. Pero ustedes saben que esa norma no existe, pues porque al legislativo no le conviene que cualquiera podamos presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, más bien hasta la fecha está en omisión, está en carente de desarrollo y por tanto inaplicable. Eso precisamente es de lo que quiero hablar. No debería estar inaplicable, debería estar aplicándose. Y es por eso que vamos a poner énfasis en otro de los elementos necesarios para el control de constitucionalidad. Ayer hemos terminado de establecer que sin Estado de Derecho no hay control de constitucionalidad. Y esa conclusión también tiene una faceta similar, pero desde la otra perspectiva. Y podríamos decir que sin control de constitucionalidad tampoco hay Estado de Derecho. ¿Sí? En un Estado, ayer hablábamos de Cuba, de Corea del Norte. Sin control de constitucionalidad no puede haber derecho, pues porque no hay cómo verificar que los actos de las autoridades sean conforme a la Constitución. Y eso siempre supone autoritarismo. Y las autoridades no son susceptibles de control en sus actos y por tanto no se les puede impugnar y en su caso refutar sus actos contrarios a la Constitución, pues no hay un Estado de Derecho porque no están obligados a cumplir la Constitución y la ley. Bien, pero eso ya solo es una conclusión a todo lo que se ha dicho ayer. Hay otros requisitos para que pueda existir control de constitucionalidad. Tiene que existir un marco normativo, un referente normativo con el cual verificar la constitucionalidad de los actos. Es decir, tiene que haber una constitución escrita. En un estado donde no hay constitución escrita no puede haber control de constitucionalidad porque no hay con qué comparar, no hay un referente normativo. En algún momento, el Tribunal Constitucional y, bueno, la doctrina constitucional se expresa sobre esto como el parámetro de constitucionalidad. O sea, les repito, el referente escrito que expone y dispone las normas que se van a considerar constitucionales, principios, valores, normas, que son el parámetro con el cual se va a comparar el acto denunciado o presuntamente inconstitucional. Parámetro de constitucionalidad. El parámetro de constitucionalidad no es solo la Constitución escrita. El parámetro de constitucionalidad es muchas cosas. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la experiencia francesa. El parámetro de constitucionalidad en la experiencia francesa es su constitución, que proviene más o menos de finalizada en los 50 del 59, si no me equivoco, modificada muchas veces, más la declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ese es el parámetro de constitucionalidad de el control de constitucionalidad francés. El parámetro de constitucionalidad, por ejemplo, en el Estado autonómico español, es variable. Para las normas autonómicas, para las leyes de las autonomías, el parámetro de constitucionalidad es la Constitución y los estatutos autonómicos. En España el parámetro de constitucionalidad no es solamente la Constitución, depende del tipo de ley que estás controlando, del tipo de acto que vas a someter a control de constitucionalidad. Si es una ley o un decreto nacional del Estado, del nivel central del Estado, el parámetro de constitucionalidad es la Constitución española, nada más. Bueno, y el Tratado Europeo de Derechos Humanos y las sentencias que emergen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las sentencias que emergen del tribunal, tienen un tribunal que hace cumplir el Tratado de la Unión Europea, que es su mecanismo de unificación económica, su acuerdo económico, que también entra como parámetro de constitucionalidad. Ahora veamos el nuestro. Nuestro parámetro de constitucionalidad es mucho más amplio. Aquello que podemos considerar como nuestra constitución, como decía ayer, es más amplio y con la reforma constitucional de 2009 se ha vuelto muy complejo. Y el Tribunal Constitucional, dentro de sus impericias, de sus fallos de manera literal, o sea, aquello en lo que ha fallado, no emitido resolución, sino en que se ha equivocado, nos ha establecido un parámetro de constitucionalidad que en ciertos aspectos es falso. No es un parámetro verdadero de constitucionalidad porque las normas a que nos somete no pueden ser consideradas normas que tienen el mismo nivel que la Constitución, y no solamente por elementos formales, sino por elementos sustantivos, de fondo. A ver, entonces, hemos hablado de la experiencia española, el parámetro de constitucionalidad, por ejemplo, en las leyes, normas o hechos de las autonomías, cuando se va a demandar de inconstitucionalidad una norma emanada del ente autonómico, del ente legislativo autonómico con capacidades para dictar normas, al igual que nuestros municipios y nuestros departamentos, el parámetro de constitucionalidad es la Constitución y lo que está por arriba, igual las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, etc., también son los estatutos autonómicos, ¿sí? Ahora, en Bolivia, lo ideal hubiera sido algo similar, que el parámetro de constitucionalidad sea la Constitución y el bloque de constitucionalidad, más, o dependiendo de la norma que se va a impugnar, más los estatutos departamentales, y en su caso, estatutos departamentales y cartas orgánicas municipales. Ese debería ser el parámetro de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque debemos recordar que los estatutos departamentales y las cartas autonómicas municipales son documentos que han pasado por la aprobación del soberano. Son la voluntad del soberano. No es la voluntad del ente legislador simple. No es la voluntad del Consejo Municipal ni de la Asamblea Legislativa Departamental. Es la voluntad del soberano, no solamente aprobada en proceso de referéndum, sino construida mediante procesos de participación. Eso dice la Constitución. Debe ser construida por procesos de participación directa del ciudadano. Entonces, sin duda que es una norma que emerge de la voluntad primaria, tiene una legitimidad de primer nivel, ha sido hecha por los ciudadanos. Eso en procesos válidos. Y son tan válidos estos procesos, o deberían ser tan válidos, que vean ustedes que aquellos que no han respondido a la voluntad ciudadana no han sido aprobados. En Bolivia hay experiencias de la no aprobación de estatutos autonómicos y de cartas orgánicas municipales. Chuquisaca no ha aprobado el proyecto de estatuto.
ni ha aprobado Sucre, la ciudad de Sucre, el proyecto de carta orgánica. Pues porque la ciudadanía no ha querido dar su visto bueno, no ha querido expresar su voluntad soberana frente a algo que no está de acuerdo. Por tanto, en Chuquisaca, el parámetro de constitucionalidad es solamente la Constitución. No tenemos una norma departamental que sea más fuerte que las leyes departamentales, lo cual es bueno. No ocurre lo mismo en Santa Cruz. Yo estoy en Santa Cruz en este momento. Entonces, en Santa Cruz estoy sometido no solamente a una voluntad soberana, que es la de la Constitución de 2009, expresada por todos los bolivianos. Estoy sometido también a la voluntad soberana del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, aprobado en un referéndum. Vean ustedes que tengo una vinculación objetiva a la voluntad del pueblo de Santa Cruz, lo cual es bueno. Claro que el Estatuto de Santa Cruz ha sido aprobado antes de la Constitución incluso y luego ha sido modificado, y esas modificaciones probablemente ya no sean la voluntad del pueblo de Santa Cruz, pero cuando menos en lo formal hay ahí una vinculación directa a un ejercicio de soberanía. Y es por eso que los estatutos autonómicos y las cartas autonómicas tienen que tener, se les tiene que reconocer una fuerza normativa superior a las leyes departamentales e incluso a las leyes nacionales. Y ahí es donde viene el error y el defecto de la jurisprudencia constitucional. Cuando al Tribunal Constitucional se le ha pedido que controle la constitucionalidad de las cartas y estatutos, de los proyectos y cartas de estatutos autonómicos. En un fallo histórico por negativo, que hasta ahora nos cuesta no solamente mucho esfuerzo político, sino también una infinidad de recursos económicos que son mal direccionados, por ejemplo, hacia el nivel central del Estado y por ello mismo mal ejecutados desde el nivel central del Estado, porque la autonomía, la descentralización tienen como efecto inmediato que los recursos sean mejor administrados y que el control del ciudadano sea más eficiente. Pero en contra de esa voluntad que está en la constitución política del Estado de descentralizar, de autonomizar, de crear poder político regional, porque de eso se trata el proceso autonómico. El Tribunal Constitucional, cuando a partir del año 2012 se le ha encargado el control previo de constitucionalidad de los proyectos de cartas orgánicas y estatutos departamentales, ha discutido cuál es el parámetro de constitucionalidad. Y ha dicho lo siguiente: el parámetro de constitucionalidad o las normas referenciales contra las cuales se va a comparar los proyectos de estatutos y cartas orgánicas son cuando menos de 3 tipos. Literalmente solo se refiere a 2. A la Constitución Política del Estado y a la Ley Marco de Autonomías. Pero nosotros sabemos que son 3 porque la Constitución establece unos niveles superiores. Ayer ya hemos hablado de la Constitución multinivel. Entonces, hay el bloque de constitucionalidad, que no solamente supone derechos humanos, supone también pactos y acuerdos de integración económica, como la Comunidad Andina de Naciones, como el Mercosur, al que todavía formalmente no estamos admitidos, pero tenemos un estatus de observador y en cierta medida estamos ya integrados económicamente, por ejemplo, con la circulación libre de ciertos equipos, maquinarias, construcciones que se hacen en Argentina, en Brasil, que están liberadas de algunos pagos. Nuestra relación económica con la comunidad andina es más intensa. Por ejemplo, no necesitamos con la comunidad andina, o estamos liberados, tanto ellos como nosotros, de aranceles e impuestos en la importación de lo que produce cada país, en especial maquinaria, producto de tecnología. Es así que las máquinas que se fabrican en Perú, que se están empezando a fabricar mucho, por ejemplo, entran libremente a Bolivia.
Los vehículos que se fabrican en Colombia, por ejemplo, son más baratos en Bolivia, pues porque pagan menos aranceles. Pero entonces, retornando, el Tribunal Constitucional ha dicho que el parámetro de constitucionalidad de los estatutos y cartas orgánicas es la Constitución y es la Ley Marco de Autonomías. Cuando el Tribunal Constitucional ha dicho que la Ley Marco de Autonomías es parámetro de constitucionalidad de los estatutos autonómicos, ha cometido un grave error. ¿Y qué ha significado para Bolivia? No solamente que se ve impedida de avanzar en el proceso autonómico, sino que incluso ha significado un retroceso hasta antes de la ley de participación popular en cuanto a descentralización y recentralización de las decisiones políticas, pues nos ha sometido a la voluntad del centralismo nuevamente y ha reducido las potestades del proceso político autonómico a la mínima expresión. De tal modo que ahora los proyectos de estatutos y cartas autonómicas que se quieran aprobar tienen que estar conformes a la voluntad de la Ley Marco de Autonomías, que ni siquiera es una ley especial, es una ley simple, una ley que no requiere una aprobación ponderada, no necesita más votos para ser aprobada. Es una ley como cualquier otra. Y esa ley se ha impuesto, por ejemplo, para que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz sea conforme a esa ley, y no al revés, vulnerando la distribución de competencias que está en la Constitución, porque esa ley regula, y limita las competencias, la distribución de competencias y las competencias departamentales y municipales que la Constitución reconoce como propias a los entes territoriales o a las autonomías territoriales. Entonces, producto de ese error, nuestro parámetro de constitucionalidad ahora es para las leyes autonómicas o municipales, es la Constitución, la Ley Marco de Autonomías primero y luego recién los estatutos y cartas autonómicas. En una Constitución multinivel de diferentes niveles con jerarquización de las normas que configuran el parámetro de constitucionalidad, que podríamos decir que ahora es de 4 niveles. Por encima, el bloque de constitucionalidad de normas internacionales, normas, jurisprudencia, teoría, dogmas internacionales, la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y por último los estatutos y cartas autonómicas municipales. ¿Quién creía que el control de constitucionalidad es fácil? Pues ya vemos que no tanto. Esa es la realidad del control de constitucionalidad en Bolivia y así debería ser aplicado. Ello, por ejemplo, nos lleva a algunos cuestionamientos sobre cómo ejercemos esto actualmente. Por ejemplo, se conoce muy poco de los estatutos y cartas autonómicas para demandarles, por ejemplo, por amparo constitucional. No conozco a nadie que haya hecho ese ejercicio de decir, aquí en Santa Cruz el derecho al trabajo es de una manera, en La Paz es otra, por decirles algo. Aquí en Santa Cruz, en el Beni, en Pando, el acceso a la tierra debería ser regulado de modo diferente. ¿Por qué? Pues porque la tierra es diferente. El trabajo en la tierra tiene que ser bajo normas, bajo principios, bajo valores propios de este territorio y no los que emanan solamente de la realidad altiplánica, por ponerlo solo de una manera. Pero es tiempo de empezar a despertar también frente a esas posibilidades que otorgan estos nuevos parámetros de constitucionalidad. Bien, entonces, para que exista control de constitucionalidad tenemos que tener Estado de Derecho. Tenemos que tener una constitución o unos parámetros de constitucionalidad identificados y determinados, como es lo que estamos haciendo.
tiene que haber un rango superior de la Constitución, como lo que estamos haciendo. Y ese rango superior no proviene solamente de elementos formales, proviene sobre todo de la legitimidad de primer orden que tienen que tener esas normas constitucionales. La legitimidad de primer orden la tiene aquella norma que está más directamente vinculada con la voluntad soberana. Generalmente es la Constitución. Pero nosotros estamos viendo que hay otras normas en nuestro complejo país, que hay otras normas que están igual de fuertemente vinculadas con la realidad, con la voluntad del soberano. Incluso en nuestro país tendríamos que hablar de la fuerza del derecho indígena originario campesino, porque sí tiene una fuerza vinculatoria superior incluso a muchas leyes formales. Y es por eso que muchas normas que son emitidas por vías formales del Estado no encuentran admisión ni aceptación ni vinculan al ciudadano, pues porque no, el ciudadano tiene otras normas. Los pueblos indígenas a veces tienen otras normas. Decimos, a veces hasta con repudio, que hay zonas, por ejemplo, en la frontera boliviana, en la frontera con Chile, pueblos indígenas, que son pueblos sin ley, ¿sí? Yo mismo suelo referirme así a veces. Porque vas a un pueblo y pues está lleno de autos chutos. Eso quiere decir que en esas localidades, frente a las necesidades, la formalidad del Estado no vincula a los ciudadanos. Es más fuerte, son más fuertes las necesidades primarias. ¿Qué es lo que ocurre? Que las normas no están pudiendo ser superiores a las costumbres, tradiciones, derecho indígena originario que tienen, que ellos reclaman además. Ustedes saben que hay en ciertas partes del altiplano boliviano donde los vehículos circulan con autorización del sindicato agrario. ¿Sí? No circulan con autorización de la placa que le da el Estado o el municipio. En un principio se dio un desborde del derecho indígena originario campesino, incluso mediante actos de linchamiento, que un poco se han aplacado ahora. Se han dado cuenta que en realidad no estaban autorizados a eso. Pero aún persisten amenazas de hacer justicia indígena originaria campesina, por ejemplo, mediante chicotazos, mediante sanciones, que incluso que nosotros podríamos considerar inconstitucionales desde nuestra perspectiva y formación occidental, de derecho occidental formal, porque es lo que tenemos todos los abogados además. Podríamos cuestionar, por ejemplo, los chicotazos, las sanciones. Y claramente, o de forma muy sencilla, vincular con la vulneración del derecho a no sufrir torturas, que es un derecho que está previsto en el sistema internacional de derechos humanos. Pero es muy posible que para su forma de pensar sea legítimo sancionar a sus miembros de esa manera. De hecho, hay jurisprudencia, seguramente la Patti Cerrudo, la Gabriela Sauma, con quien han pasado clases ustedes, seguramente les han hablado de las experiencias comparadas sobre estos hechos, sobre la legalización, la constitucionalización de las sanciones indígenas, de los chicotazos y castigos físicos de ese tipo. Entonces, vean ustedes que ahí podemos tener otra fuente de parámetro de constitucionalidad. De hecho, lo tenemos. ¿Sí? Cuando se manda en revisión o en control previo de constitucionalidad un estatuto de una autonomía indígena originaria campesina,
no se compara solamente con la Constitución. El Tribunal Constitucional no hace un control con el texto escrito de la Constitución. Lo primero que hace es mandar que se haga un estudio sociológico. El Tribunal Constitucional tiene un departamento, una dirección de estudios plurinacionales, algo así se llama, que está compuesta por sociólogos que van y levantan un informe de si lo que han escrito en su proyecto de estatuto está acorde más o menos con lo que ellos observan en la realidad, porque una de las características del derecho indígena es que no está escrito. Se rompe un poco el esquema de racionalización que tenemos de nuestro derecho constitucional. Claro que otro parámetro sigue siendo la Constitución, y la propia Constitución dice que es un límite del derecho indígena los derechos fundamentales, por ejemplo, los derechos humanos. Pero estos derechos humanos se relativizan cuando se trata de analizar sus realidades en base a sus realidades concretas. Ahora, esto debería funcionar así, pero como no hay parámetro escrito, a veces se tergiversa mucho. Y en realidad, yo que soy un negacionista de que exista derecho indígena, originario campesino, yo creo que es una patraña, no sé si ya les he dicho alguna vez, pero así de crudo soy. Creo que es un engaño. Pero bueno, está en la Constitución y para muchos es una realidad. Les digo que hay constitucionalistas igual o mejores que yo, les he dado nombres, que son defensores firmes de que hay un derecho indígena originario campesino que debe ser consolidado. Siendo una realidad, pues yo se las presento como un parámetro de constitucionalidad. Para mí es un engaño, no existe. Nadie ha sido capaz de decirme a la fecha qué es el derecho indígena originario campesino, porque les he pedido. Si dicen que tienen una forma diferente de pensar, una cosmovisión, normas propias, vamos, preséntenme las cuales son. Sí, en el mismo Tribunal Constitucional he dicho cuando he trabajado 10 años ahí. Ya, a ver, ¿cuáles son? Y saben que se presenta el Estatuto del Sindicato Campesino. Eso se presenta siempre como derecho indígena originario campesino. Y eso es un engaño. Bueno, todo nació. Bueno, ya, no es mi materia, ni voy a protestar más contra eso. Pero lo tenemos como parámetro de constitucionalidad. La Constitución escrita, la Constitución multinivel ahora, las diferentes expresiones que tenemos en Bolivia de la soberanía popular. Y ya hemos visto que son varias. Ese es el parámetro de constitucionalidad. Para que exista control de constitucionalidad tiene que haber, la Constitución tiene que ser superior, el parámetro de constitucionalidad tiene que ser superior a las demás normas. Y como hemos visto, esa superioridad proviene de su grado mayor de legitimación, de legitimidad. Esto ya fue planteado por Kelsen, que es la jerarquía normativa o la pirámide kelseniana. La Constitución está por encima de todas las demás, o porque tiene un grado superior de legitimidad. Y conforme se va bajando, las normas inferiores son inferiores porque su legitimidad es menor. Veamos. Las leyes son inferiores a la Constitución porque no están vinculadas directamente con la voluntad soberana, sino que se exponen por la voluntad de un representante, ¿sí? Nuestro legislador, que supuestamente nos representa y expone nuestra voluntad, pero filtrada por él. Bien, entonces no hay una vinculación directa a las leyes de nosotros. Nosotros no aprobamos leyes. Luego vienen los decretos. Los decretos son peor, o sea, no tienen una vinculación de tercer nivel. Los decretos no solamente no son expresadas por la voluntad soberana, ni siquiera son expresadas por nuestros representantes, porque el presidente no es nuestro representante. Nuestros representantes son los legisladores. A ellos los hemos elegido de forma directa, de forma más próxima, diputados uninominales. Los elegimos directamente.
el presidente expresa su voluntad política. O sea, cuando el presidente emite decretos, los emite para plasmar su voluntad política que él nos ha dicho que lo va a hacer. ¿Sí? Los candidatos a presidente presentan en sus partidos políticos una propuesta política al país. Además es obligatoria según la ley del órgano electoral. Esa propuesta está expresada, nos adelanta qué va a hacer. Nos adelanta además su voluntad. Una propuesta de cómo va a gobernar el país. Y eso es lo que aplica. Eso es lo que hace. Por eso es que tenemos una vinculación más lejana con los decretos. Es la voluntad del partido político, no es la nuestra. No son nuestros representantes. Representa una parcialidad política, una forma de ver el mundo, una forma de ver Bolivia, que además nos han dicho, nosotros lo vemos así y así vamos a gobernar. Por eso hay obligación de presentar por escrito el plan de gobierno. Para que nosotros sepamos ya que esta persona va a ir y va a hacer eso. Y esa es su voluntad y por eso los decretos aún están más alejados de nuestra voluntad o de la voluntad del soberano. Y así sucesivamente. Las normas inferiores, por eso es que estas son susceptibles de control de constitucionalidad, porque al final nuestra voluntad soberana expresada en la Constitución es la que debe primar siempre. Para que exista control de constitucionalidad tiene que haber una Constitución rígida. Eso ya hemos hablado anoche. La Constitución tiene que ser, no puede tener facilidad en su modificación, porque si es modificada igual que una ley, pues no puede haber, no va a existir control de constitucionalidad. Es una patología constitucional. Si la Constitución no tiene procedimientos rígidos de modificación y puede ser modificada por una ley, la ley tiene la misma jerarquía, entonces la ley siempre modificaría a la Constitución. Cada que hay una ley nueva que sea contraria a la Constitución, tendría vigencia la ley. No sería posible controlar su conformidad con la Constitución, pues porque automáticamente la deroga, modifica la Constitución. De hecho, en otros países donde hay mayor pulcritud en la defensa de la Constitución, lo que se defiende es la prohibición de afectación a la Constitución mediante una ley, y una de las formas de afectar a la Constitución es la intención de modificarla. Entonces ahí se defiende el principio de supremacía constitucional, como se hizo en el caso Marbury versus Madison, que el juez dijo: o la Constitución es superior a todas, o cualquier ley puede modificar la Constitución. Entonces, tenemos que verla como superior. De ahí nace el principio de supremacía constitucional. Entonces, la prohibición o la Constitución, la norma constitucional con procedimiento más rígido de modificación, es lo que posibilita el control de constitucionalidad. Volvamos a los estatutos y cartas autonómicas. Dijimos que estos tienen un nivel de relación con el ciudadano más directo, porque hemos trabajado en su aprobación o debemos trabajar en su aprobación para quienes no las tenemos, y también luego las refrendamos mediante un referéndum. Vean que su procedimiento es mucho más complejo que el de la aprobación de una ley departamental. Incluso es más complejo que la aprobación de una ley nacional. Por eso les digo que deberían ser superiores a las leyes nacionales. ¿Y qué ocurre ahora? Que el Tribunal Constitucional somete a los estatutos a la Ley Marco de Autonomías. Y la Ley Marco de Autonomías puede ser modificada en cualquier momento. De hecho, ha sido modificada 2 o 3 veces solo por la voluntad del legislador, sin participación del ciudadano. Y esas modificaciones han repercutido en las atribuciones de los entes autonómicos. Es por eso que les decía que lo que ha hecho el tribunal al establecer que la ley marco es parámetro de constitucionalidad ha matado el sistema autonómico. Ha enterrado las posibilidades de desarrollo de las potestades y competencias otorgadas a los entes territoriales autonómicos, porque ha desconocido el principio de modificación rígida
que tienen los estatutos autonómicos, que al igual que la Constitución son normas ponderadas y por tanto no se les debería poder modificar con una ley, pero ahora sí se puede. Bien, y eso es lo que está mal. Por eso no, es uno de los motivos, además de la voluntad política centralista, cómo se ha encarado el tema a partir de la justicia constitucional, es uno de los problemas del sistema autonómico que impide que desarrolle, y quizás por voluntad política de quienes están en el Tribunal Constitucional, que a la fecha han sido solamente 2 gestiones, ¿no? O sea, 2 tipos de magistrados, los primeros del 2012 al 2017 y los segundos que todavía están en ejercicio. Con el paso del tiempo seguramente van a ir entrando personas que se van a dar cuenta de estas cosas y hay que ir arreglándolas. Por eso es que se las digo a ustedes, porque estoy seguro que entre toda la gente que participa de estas maestrías va a haber algunos magistrados. Estoy seguro de eso y es con experiencia propia. Dos alumnos míos del pasado han sido magistrados ya del Tribunal Constitucional. Así que entre ustedes está alguno de los próximos. Claro, seguramente significa que yo también he fallado en algo. Pero eso ya es una broma. Entonces, tiene que haber una constitución total o parcialmente rígida. Para que exista control de constitucionalidad tiene que haber un órgano de control. Como decía ayer Ramiro, tiene que haber un tribunal constitucional. Y ese órgano de control tiene que tener ciertas características. Tiene que ser jurisdiccional, es decir, sus decisiones tienen que ser obligatorias. Aunque se reconoce la presencia y la existencia de órganos políticos de control, es más una anécdota en la teoría constitucional, una anécdota buena además, ¿no? O sea, cuando se habla de alternativas en el control de constitucionalidad a la vía jurisdiccional, luego vamos a aclarar qué es lo que entendemos por vía jurisdiccional. Cuando decimos que puede haber un órgano que existe control de constitucionalidad político, por ejemplo, nos referimos casi siempre, y han debido escuchar esto, a la experiencia francesa, en la cual no existe una corte constitucional, un tribunal constitucional. Existe un consejo de constitucionalidad, que es algo así como un ente de apoyo al órgano ejecutivo que analiza la constitucionalidad de sus actos de forma previa para aconsejar al presidente que lo haga o que no lo haga. O que no lo haga. Y funciona de manera oficiosa, es decir, siempre en control previo y de manera oficiosa. Es decir, es el propio presidente el que le pide opinión al Consejo de Constitucionalidad francés. O así es como funcionaba, como se conoce en la teoría el estudio del control político de constitucionalidad, una vía administrativa consultiva. Sin embargo, eso ha ido variando. A la fecha ya es casi un tribunal constitucional, porque ya se lo puede activar. No solamente es oficiosa, sino que las personas ya pueden presentar demandas. Así que ha ido variando y ya es un estudio solamente como un ejemplo histórico de algo diferente, se toma en cuenta cómo era antes. Pero aún siendo así, ha sido muy importante en el desarrollo de la teoría constitucional, del control de constitucionalidad, de la búsqueda de parámetros de constitucionalidad. Por ejemplo, es el Consejo Constitucional francés el que ha acuñado el concepto, que ahora es muy desarrollado en el mundo entero, de bloque de constitucionalidad. Es tan importante que nosotros lo tenemos, somos uno de los pocos países que ha incorporado en nuestra Constitución el término bloque de constitucionalidad. Emergió de una búsqueda de soluciones del Consejo Constitucional francés que dijo, bueno, nuestra Constitución no tiene derechos humanos, pero hemos sido el primer país que los ha dictado allá en 1789.
Así que ha sido una resolución consultiva, una opinión consultiva del Consejo Constitucional francés allá en la década de los 60, que ha dicho, entonces, nuestra Constitución no es solamente nuestra Constitución, es un bloque alimentado por varias fuentes. Y una de las fuentes, la que tiene los derechos humanos, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Entonces se recupera eso, se trae a la Constitución del 59 y entonces se conforma el bloque de constitucionalidad, que es el parámetro de constitucionalidad para la defensa de los derechos de las personas. Y eso lo hizo el Consejo Constitucional sin ser tribunal. Y desde ahí no solamente que es obligatorio, sino que es un dogma casi universal. Vean que no importa tanto cómo se vea formalmente al tribunal, sino lo que hace. Y con el paso del tiempo, esa teoría se ha consolidado, pero lo más importante, ha demostrado que el control de constitucionalidad podría ser político, podría no ser un tribunal, pero es una experiencia única. En el resto de los países, la receta universal es que exista un órgano de control de constitucionalidad de tipo jurisdiccional, no político. Ahora, ¿qué significa un órgano de control jurisdiccional? ¿Qué significa un órgano jurisdiccional? A ver, todos ustedes son abogados, debe haber jueces. Para yo descansar un poco. ¿Qué significa control? ¿Qué significa órgano jurisdiccional? ¿Alguien quiere responderme? Bien. Si no hay voluntarios, vamos a continuar. Un órgano jurisdiccional supone autoridades judiciales. Y las autoridades judiciales tienen ciertas características. Primero, son independientes de los otros órganos. ¿Sí? Pero son independientes bajo el principio de independencia judicial, que significa independencia económica, independencia administrativa, autonomía administrativa, independencia para la toma de decisiones. Y esa independencia, para que sea real, tiene que tener ciertas características. Tiene que ser, para que los jueces puedan ser independientes, tienen que ser permanentes. No hay independencia en un órgano que no es permanente, porque se ve sometido a los avatares de la política, como ocurre con nosotros. Somos el clásico ejemplo de cómo la independencia no se puede lograr cuando los jueces dependen de los otros órganos. Nuestros jueces dependen de los otros órganos, de diversas maneras. Estamos hablando de los jueces constitucionales, de las máximas instancias. Por ejemplo, para su elección. Primero, su temporalidad. Que estén solo 6 años significa que después de los 6 años esos seres humanos no tienen nada que hacer. Lo más probable es que tengan que vivir escapando de la gente, sí. ¿Por qué? Porque con sus actos judiciales siempre se afecta a intereses. No es, ni siquiera esa anécdota, es una lamentable situación que los anteriores magistrados, por ejemplo, se ven sometidos a actos de violencia en su contra y están desprotegidos. No, esa es una previsión humana. No puedes ser independiente si sabes que vas a terminar un día y que vas a estar en la calle. ¿Qué haces cuando tienes eso en tu conciencia? Preparas tu camino para el futuro, allanas tu camino, haces contactos, etc. Hasta intentas hacer dinero. Es natural. Y te vendes a quien te garantiza estabilidad, te entregas a quien te garantiza estabilidad. Es lo que ocurre en nuestro país. Nuestras autoridades judiciales hacen favores al poder político, a los otros órganos del Estado, porque saben que van a volver a depender de ellos, por ejemplo, para la reelección. Entonces, la independencia no es algo que se consiga con su sola proclamación normativa o literal.
Nuestra Constitución dice que el órgano judicial funciona bajo el principio de la independencia, pero al margen de su proclamación, el sistema que ha creado para estructurar el órgano judicial y los entes que conforman el órgano judicial no garantiza la independencia. Como dicen todos los jueces y todos los que hablan de modificación del sistema judicial. Por ejemplo, no tienen ni presupuesto fijo. Ustedes han debido escuchar que cuando se creó Estados Unidos, Alexander Hamilton, uno de los ideólogos, junto con otro que no me acuerdo su nombre, escribieron las bases de cómo debería ser Estados Unidos y cómo era la relación de sus poderes en unos manifiestos que se llaman El Federalista. ¿Han visto? Ahora están recogidos en un libro. Es un libro clásico del derecho constitucional. En El Federalista dicen, identifican al órgano judicial y dicen cómo debería ser. Y lo primero que hacen es plantearse el problema. Y dicen, el órgano judicial es el más débil de los poderes. No tiene dinero, no administra dinero, ni tiene poder político, no aprueba leyes. Entonces, en lo económico depende de los otros poderes, de lo que le dé el Ejecutivo y el Legislativo, y en su función depende de lo que el Legislativo vaya a alimentar. Por ejemplo, en Bolivia, el Legislativo cambia cuando quiere las reglas de la detención preventiva. Un día las flexibiliza y otro día las agrava, pues de acuerdo a sus intereses políticos. Y el judicial tiene que aplicar. A eso se refiere el federalista cuando dice el poder judicial es el más débil. Y entonces dice el federalista en su proclama clásica que para equilibrar eso, el judicial tiene que tener jueces permanentes, tiene que tener presupuesto fijo y tiene que tener la potestad de la iniciativa judicial. No solamente tiene que aplicar leyes, puede crear derecho también. Y es por eso que en Estados Unidos ellos tienen todo eso. Y es por eso que sigue siendo el mejor sistema judicial. Sus jueces son permanentes, los eligen de por vida, de tal manera que pueden estar seguros que cumplir su función de hacer justicia, de impartir justicia, es lo único que tienen que hacer. Es lo único por lo que se tienen que preocupar. Entonces, para que exista el órgano de control de tipo jurisdiccional, tiene que haber ciertas características. La independencia es vital. Y la independencia, para que sea independencia, para que sea real, tiene que tener ciertas características. Presupuesto fijo, como un principio, por ejemplo, planteado también por el federalista y en la jurisprudencia de Estados Unidos y en el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces tienen que tener estabilidad. Los jueces tienen que tener salario, además, con imposibilidad de reducción. No se puede reducir el salario a los jueces. No se les puede quitar sus medios de vida, porque eso es lo que posibilita que sean independientes. Si existe la amenaza o la potestad de algún otro ente de quitarle sus jueces, de quitarle sus salarios, los jueces no van a ser independientes, porque son seres humanos que necesitan comer y garantizar su futuro y el de su familia. Es por eso que en nuestro país la permanente amenaza del Consejo de la Magistratura de suspender a los jueces, que además es presentada anualmente o semestralmente con informes de números y todo, que parece una victoria para el Consejo de la Magistratura, más bien es perjudicial para la independencia judicial. Yo me alarmo cuando los informes del Consejo de la Judicatura dicen, este año hemos destituido 100 jueces. Se plantea como una victoria cuando en realidad es de los peores defectos que tenemos. Mantener a nuestros jueces en zozobra, en temor de siempre ser procesados, no les da independencia.
les quita independencia y los somete al Consejo de la Magistratura. Muy bien. Para que exista un órgano de control con característica de órgano jurisdiccional, tiene que ser independiente. Sus decisiones, y esa independencia tiene que estar alimentada de ciertas características. Sus decisiones tienen que ser obligatorias. Si son opiniones solamente y no son obligatorias, pues no es un órgano jurisdiccional. Es un órgano consultivo. ¿Qué existen? Órganos consultivos existen. Colombia tiene, por ejemplo, el Consejo de Ministros. Y así, de ese tipo existen. En Bolivia, creo que el proyecto de constitución de Gonzalo Sánchez de Lozada plantea la existencia de un consejo consultivo de algún tipo. En nuestro país tenemos consejos consultivos de alguna manera, pero que no se han establecido aún. Tenemos, por ejemplo, una forma de reunión de los gobernadores, ¿cómo se llama? La ley marco la llama algo. ¿Alguien se acuerda? El Consejo de Autonomías. Consejo de Autonomías, exactamente. Que eso debería ser una especie de órgano consultivo en materia de distribución de recursos y de normas autonómicas, pero bueno, no está funcionando. Entonces, para que exista control de constitucionalidad, tiene que haber un órgano de control de características jurisdiccionales, lo que a su vez supone ciertos temas. Primero, independencia, que supone permanencia. Tiene que haber, sus decisiones tienen que ser obligatorias y tiene que funcionar a instancia de parte. Es decir, debemos tener la posibilidad de presentar demandas, de accionar los ciudadanos. Si se ciega a los ciudadanos, no es un órgano jurisdiccional. No puede ejercer control de constitucionalidad, ni es un órgano jurisdiccional. Es un órgano que está al servicio del Estado solamente, que puede funcionar de oficio. Tampoco es un órgano jurisdiccional. El principio jurisdiccional es que debe funcionar a instancia de parte. Tiene que funcionar ante demandas. ¿Qué es lo que ocurre en Bolivia? Tenemos un tribunal al cual podemos demandar. Ciertas cosas podemos demandar, aunque otras están coartadas, no le quita la característica de que funciona a instancia de parte. Esa es una característica que debe tener un órgano de control de tipo jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, vamos a ir recapitulando para ir terminando, antes de que se terminen de dormir. Necesitamos, para que exista control de constitucionalidad, un Estado constitucional de derecho. Necesitamos un parámetro de constitucionalidad. Una constitución escrita, multinivel, ahora. Antes era más fácil, pero ahora no. Necesitamos que ese parámetro de constitucionalidad esté bien identificado. Y lo identifica tanto la Constitución como la jurisprudencia. Pero en realidad, vamos a ponerlo de esta manera. Los que hacemos derecho constitucional instintivamente sabemos cuáles son las normas constitucionales. ¿Por qué? Porque emanan de los principios y valores que alimentan la teoría de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, la teoría de la democracia, la teoría del Estado republicano. Esos dogmas que son parte de lo que nosotros vamos a conocer como parámetro de constitucionalidad. La Constitución tiene que ser superior, porque tiene que tener, porque en su aprobación se requiere o tiene un grado de legitimidad mayor a cualquier otra norma. Ahora, el grado de legitimidad mayor o la vinculación directa con la voluntad soberana está roto por las normas, por las expresiones superiores a la Constitución, ¿sí? El derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, parece romper el principio de soberanía que le otorga jerarquía a la Constitución. Hemos dicho que la Constitución es jerárquicamente superior, pues que la aprobamos de forma directa, mediante un referéndum, es nuestra voluntad soberana.
Pero tenemos, y al mismo tiempo decimos que tenemos normas superiores a la Constitución en las que no hemos participado en su aprobación, ¿sí? Por ejemplo, no hemos aprobado el pacto, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No la hemos aprobado nosotros, ni ningún boliviano. Nos viene impuesta de afuera. Esa crisis de la soberanía es reconocida por la teoría constitucional. Poco explicada, muy debatida, sin haber llegado aún a una conclusión sobre cómo se va a comprender esa contradicción del sistema de jerarquización de nuestras normas. Si les reconocemos a la Constitución un nivel superior por la vinculación directa con la soberanía, ¿cómo es que encima de la Constitución hay normas que no se vinculan de ninguna manera con la soberanía? La respuesta que da la teoría es pues que precisamente se rompe la soberanía, que la soberanía nacional es una quimera, es una ilusión, ya no existe. Estamos vinculados pues porque además existen dogmas de protección al ser humano, que están por encima incluso de la voluntad soberana de un grupo determinado de ciudadanos que somos los que estamos en un territorio, somos un grupo de seres humanos, que nos tenemos que alinear a lo que el resto de seres humanos ha ido creando en su cultura, con sus dogmas sobre cómo es que tenemos que vivir. De hecho, de ahí nos viene todo. De ahí nos viene la teoría de la democracia, la teoría de los derechos humanos, etc. Entonces, la forma de explicar es la ruptura del principio de soberanía. La soberanía ya no es lo que era. Ya no significa que no estamos sometidos a normas internacionales. Más bien significa lo contrario. Que en lo interno podemos hacer como queramos, pero sometiéndonos a las normas internacionales. La Constitución tiene que ser rígida, total o parcialmente. No puede ser modificada por una ley, pues si pudiera ser modificada por una ley, sería imposible. No sería necesario el control de constitucionalidad, pues cualquier ley deja sin efecto la Constitución. Y por último, nuestra Constitución tiene que ser normativa. Con esto vamos a terminar. La Constitución de carácter normativo también significa ciertas cosas. Y aunque parezca fácil comprender, no lo es, porque en la práctica no se la entiende de esa manera. Hemos visto el artículo 132 de la Constitución Política del Estado, que dice, y van a leer en la lectura que se les ha dado, toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad. Ahí hay una prerrogativa y una potestad expresamente reconocida y consagrada por la Constitución de que si somos afectados por una ley que es contraria a la Constitución, podemos demandarla. Eso dice el artículo 132. Podemos demandarla de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque el tribunal es el órgano encargado de recibir las demandas de inconstitucionalidad. Pero ¿ustedes pueden presentar en este momento una demanda de inconstitucionalidad? No, ninguno de nosotros podemos. ¿Eso qué significa? Esta norma está incumplida. Dice la última parte de la norma, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. ¿Y quién la está incumpliendo? ¿Quién no ha cumplido ese requisito para que esta norma tenga vigencia? ¿Quién no ha hecho la ley? ¿Quién no ha hecho los procedimientos mediante una ley? Es decir, el órgano legislativo. Ese incumplimiento flagrante de la Constitución por parte del legislador nos demuestra que para el legislador ciertas partes de la Constitución no son obligatorias. Cuando el legislador asume que esta parte del artículo 132 de la Constitución no es obligatorio para él, cuando incumple la Constitución, lo que está haciendo es desconocer el carácter normativo de la Constitución. ¿Cuál es la naturaleza de la norma? ¿Por qué la norma es norma? ¿Por qué decimos que
¿Qué características les reconocemos a las normas? A las normas constitucionales, a las normas jurídicas. ¿Cómo las diferenciamos de las normas morales? Por su obligatoriedad. Coercibilidad, por su obligatoriedad. Por su coercibilidad. Porque hay formas de hacerla cumplir de forma coercitiva si es que alguien no la cumple. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos normas que nos obligan a pagar impuestos. Si no los pagamos, ¿qué pasa? Pues nos demandan y nos quitan nuestros bienes, o sea, nos quitan el dinero suficiente que no hemos pagado. Si nos prestamos dinero y no pagamos, igual, el banco nos quita pues nuestros bienes en el monto suficiente para recuperar eso. La coercibilidad es la característica de la norma jurídica. Cuando decimos que para que exista control de constitucionalidad, la Constitución tiene que tener carácter de norma jurídica, estamos diciendo que tiene que ser posible de ser demandado su incumplimiento para que quien no la está cumpliendo la cumpla de forma obligatoria. Esa forma de percibir a la Constitución, que parece natural, en realidad no lo es. Acabo de demostrarles que el legislador no incumple la norma y no hay forma de hacerle cumplir. Deberíamos tener la opción de presentar acción de cumplimiento contra esto. Pero los legisladores, muy vivos ellos, han dicho que la acción de cumplimiento no procede contra el órgano legislativo. Cuando han hecho el Código Procesal Constitucional, han dicho improcedencia de la acción de cumplimiento. Y dice uno de sus acápites, y no procede cuando se va a demandar al órgano legislativo. O sea, son muy vivos para eso. Pero, cuando existe este tipo de percepción, o peor aún, de imposición normativa, de que la Constitución no es norma jurídica, pues no puede haber control de constitucionalidad. Porque solo las normas jurídicas pueden dar lugar al cumplimiento obligatorio de las mismas. Si la Constitución es vista como una norma que no es jurídica, su cumplimiento no es obligatorio. Entonces, para que exista control de constitucionalidad, tiene que haber la posibilidad de demandar el incumplimiento de la Constitución. Tiene que haber la posibilidad de demandar por vía jurisdiccional. En Bolivia hay. Formalmente nuestro país está estructurado bajo la posibilidad de demandar el incumplimiento de la Constitución por dos vías. Por las vías de acción el control normativo de constitucionalidad y el control de vigencia de los derechos humanos o tutelar de los derechos humanos. Adicionalmente, hay algunas menos importantes, como el control competencial, que es casi lo mismo que el control de constitucionalidad. Aunque frenado de alguna manera como por ejemplo por el Código Procesal, que nos impide acceder directamente a la acción de inconstitucionalidad, sí existen otras vías para demandar el incumplimiento de la Constitución. Por ejemplo, contra normas inconstitucionales, ya hemos dicho. La resolución de amparo constitucional que les he pasado, que les van a pasar en este momento, que es la resolución presentada para paralizar el proceso de elección de autoridades, demandada por Miguel Ángel Balcázar Ruiz, desarrolla el control de constitucionalidad por vía del amparo constitucional. Porque acabamos de ver que el artículo 132 nos dice que podemos demandar la constitucionalidad de las normas. Ahora, esta resolución de la que hemos hablado ayer nos presenta otra vía, que ante la carencia de la demanda directa de inconstitucionalidad puede ser válida. Y es por eso que para mí es importante. Entonces, para que exista, vamos a finalizar.
Para que exista control de constitucionalidad, también la Constitución tiene que ser una norma jurídica. Porque también se puede ver a la Constitución solo como una norma política. En el pasado se veía así, como una norma política. En Europa la veían así, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, como un enunciado de desarrollo político, como objetivos a alcanzar en el futuro, no como una vinculación inmediata y actual a hechos y actos concretos y acciones concretas. Es por eso que ellos necesitaron su neoconstitucionalismo. Nosotros no. Siempre, la Constitución en nuestro país siempre ha sido, cuando menos, proclamada en su texto como norma jurídica. Que no se la haya cumplido por la fuerza es otra cosa. Pero formalmente siempre era una norma jurídica. Ahora, tenemos que desarrollar eso más, aplicar eso más. No sé en qué porcentaje nuestra Constitución estará siendo cumplida en este momento. Acabo de demostrar que hay partes que no está siendo cumplida. Pero la tarea de ustedes, abogados constitucionalistas, es incrementar ese porcentaje. Para eso están estudiando Derecho Constitucional. Y eso se logra mediante las demandas, amparos constitucionales, acciones de libertad, recursos de control competencial, demandas de inconstitucionalidad y etc. Con eso yo he terminado. Por favor, comentarios, preguntas. Mientras se les va ocurriendo, voy a pedirles lo siguiente para la siguiente media hora. Voy a terminar media hora antes esta clase, a las 9:20, porque la siguiente media hora quiero que la dediquen a leer la resolución de Miguel Ángel Balcázar Ruiz, o emitida en el amparo que ha presentado Miguel Ángel Balcázar Ruiz. Por favor, Natalie, ya puedes pasarles la lectura. Se la pasé a Natalie por vía del WhatsApp, ella les va a poner Perfecto, doctor. en el grupo. Les hago envío. El trabajo consiste en leer esto y pues aprenderlo, nada más. No tienen que hacer ningún informe, nada. Solo leanlo. Ya son mayores para obligarles, ¿no? Así que no hay más trabajo. Pero sí va a haber trabajo final. Les vamos a enviar el lunes el trabajo final. Aunque ahora que se me ocurre, vamos a poner para el foro comentarios sobre la resolución de Miguel Ángel Balcázar. Ustedes tienen que hacer un foro y un trabajo final. El foro va a consistir en comentarios de no más de 10 líneas, 15 máximo. Ya, entre 10 y 15 máximo. Sobre la resolución que están leyendo, que van a leer. Resolución de Sala Constitucional número 24/2023 de 13 de marzo de 2023. Léanla, escriban sus comentarios, por favor. De la perspectiva que ustedes quieran. De arriba, abajo, al centro, de adentro, de lo que sea. Sobre esta resolución, que es muy rica. ¿Ya? Bien, entonces hemos terminado. Les agradezco su atención. Perdón, doctor. Perdón la molestia. Adelante. ¿Ese tema del foro es para hoy mismo, en la media hora? No, Va a tener no es la para fecha igual. Ah, ya. Vamos a poner fecha el lunes. Generalmente se les da 10 días, creo. O 2 semanas, algo así. Ya, doctor. Gracias. Doctor, muchas gracias. Realmente excelente su clase. Gracias, Ramiro. Un gusto conocerlos. Ya saben, tienen mi número de teléfono. Cuando ustedes quieran, quedo a disposición de ustedes. Gracias, Natalie, por el acompañamiento a la clase. Muchas gracias, doctor. En la siguiente ocasión. Doctor, no está visualizado su número de teléfono. En este momento lo voy a escribir, ¿ya? Ya. Al chat. Ya, doctor.
Ese es mi número y mi nombre. Anótenlo. Quedo a su servicio. Cualquier momento, cuando ustedes quieran. Entonces, vamos a culminar la clase. Vayan a descansar y aprovechar su sábado. Que les vaya bien a todos. Hasta luego. Gracias, Natalia. Muchas gracias, doctor, por la clase. Agradecemos al doctor Paul Tolavi por su excelente presentación. Hasta una próxima semana, doctor. Para poder finalizar la sesión, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Aguilera Hilda. Presente, buenos días. Buen día, gracias. Bernal Iván. Cabezas Aníbal. Conselman Javier. Presente. Gracias. Cruz Richard. Higueras Giovanna. Leiva Rubén. Lima Héctor. López Jennifer. Presente. Gracias. López José Luis. Loza Silvia. Presente, licenciada. Gracias. Machaca Ronald. Presente. Gracias. Ocampo Siboney. Buenos días, presente Ocampo. Gracias. Ortega Francisco. Tita Celso. Robles Virginia. Rojas Hammer. Presente, licenciada. Gracias, doctor. Sanabria Neida. Dola Franz. Buenos días, presente, licenciada. Buen día, gracias. Ugarte Jorge. Presente. Buenos días. Buen día, gracias. Cardona Giovanna. Presente, licen. Gracias. Perdón, licenciada, Iván Bernal presente, estaba teniendo problemas con mi audio. Iván Bernal, ¿no? Gracias. Con esto damos finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Licenciado, una pregunta. ¿Esto sería el